Una polémica determinación tomó en las últimas horas la Superintendencia de Transporte. Decretó la disolución de la Sociedad de la Ruta del Sol SAS y así dar paso a la liquidación. Ahora será el gobierno el que asumirá los pagos pendientes de la Ruta del Sol 2, donde está involucrada Odebrecht. ¿Por qué se tomó esta determinación? Vamos a despejar las dudas con la Superintendente de Transporte, Carmen Ligia Valderrama. Superintendente, qué gusto tenerla a esta hora de la mañana aquí en el tablero de Noticias Caracol. Empecemos por explicar un poco, porque esto es muy enredado. ¿Qué es la Ruta del Sol? Esa gran vía, esa gran obra. Sí, yo puedo hacer una precisión introductoria. Claro. Yo diría que estamos frente a una muy objetiva e importante decisión que tomó la Superintendencia de Transporte, porque estamos haciendo referencia a un tramo importantísimo dentro de lo que va a ser la columna vertebral de las vías en el país, que es la Ruta del Sol. Sí, la Ruta del Sol, para que lo vayan teniendo a forma de contexto nuestros televidentes, ese planeo se concibió hace 30 años. Exactamente. Y hace 20, el propósito, entre otros, era mejorar la movilidad de Bogotá a la costa caribe, máximo 18 horas de recorrido, y son en total 1.071 kilómetros. Aquí la tenemos, ¿no? Es este el famoso trayecto. Esto es perfectamente descriptiva. Excúsame, por favor. No se preocupe. Vamos desde Puerto Salgar en Cundinamarca y estaríamos después recorriendo hacia el norte para llegar a San Roque, a Cesar. Esta es la denominada Ruta del Sol 2. Este es el segundo. Eran 1.071 kilómetros. Como era tan larga, se dividió en 3 tramos, 3 sectores. Exactamente. El de la polémica, el de todos los escándalos relacionados, entre otros, con Odebrecht, tiene que ver con el sector tramo 2, ¿cierto? Así es. Todo el proyecto, 7.5 billones de pesos, pero este es el tramo de la controversia. En 2010, por 2.094.000 millones de pesos, se contrató entre la ANI y la sociedad concesionaria Ruta del Sol SAS este proyecto por una duración de 25 años. Vinieron los sobornos, el Departamento de Estado dice que 11 millones de dólares, la Fiscalía dice que 84.000 millones de pesos, y por supuesto estamos en este lío. Aquí está, este es el tramo 2. ¿Cuántos kilómetros eran y realmente cuánto se construyó? Estamos hablando de algo más de 500 kilómetros, exactamente 528 kilómetros, sí, exacto, y se avanzó en un 52%. Es lo que el último peritazgo, la prueba pues de una persona, de un grupo experto ha determinado. Es decir, estaríamos en un avance de 179 kilómetros de lo que inicialmente, algo más de 179 kilómetros de lo que se había contratado inicialmente. De estos 528 kilómetros, solo se han construido 179. Viene el escándalo y en el 2017, ¿qué decide el gobierno? A ver, en el 2017 pasan muchas cosas. Al comienzo de año, entre enero y febrero. Lo que inicialmente sucede es que la Procuraduría presenta una acción popular porque dice que el país se está viendo perjudicado, los ciudadanos se están viendo perjudicados, y presenta una acción popular. Adicionalmente, la ANI, junto con la Sociedad Ruta del Sol, que es de la sociedad sobre la cual yo he tomado la decisión, de común acuerdo dan por terminado el contrato. Y allí se llegan pues a algunas decisiones específicas para decir, mire, hasta aquí se construyó y esto hace falta, y además cuáles eran las obligaciones que tenían cada una de las partes. Primer campanazo. Las partes dicen, terminemos este contrato, deshagámoslo, y Odebrecht, pese a estar involucrada en todos estos escándalos, ¿le paga algo al Estado? Bueno, a ver, ahí es importante considerar que cuando se está terminando el contrato, estamos hablando de una sociedad que estaba construyendo una obra y que en ese caso era ella quien estaba asumiendo pues unos costos. En ese momento el gobierno, vía la ANI, hicieron pues la tasación de qué correspondía a lo que se había avanzado y hasta dónde era que se habían realizado pues esos pagos y correspondía a lo que habían hecho, y lo demás quedaba pendiente, que es pues ya un proyecto que como gobierno nacional nosotros estamos trabajando hacia el futuro. ¿Cuánto se le alcanzó a girar a Odebrecht? A ver, en este momento yo todos estos datos en particular no los tengo, pero bien valdría la pena decir que son proporcionales justamente a lo que habían construido en ese instante, pero con unos avances, no se había pagado en la totalidad.
Me explico. Eran 2 billones de Sí, puedo pesos, ser. pero no tiene usted claro cuánto se había girado. No, en absoluto. Sí hay cifras exactas, pero lo que quiero explicar es lo siguiente. Esto es como si yo contrato que me construyan, perdóname, yo escribo acá, es como si yo contrato que me construyan 2 pisos, me construyeron el primer piso y este quedó pendiente. Cuando aquí, en este momento, de común acuerdo, dicen terminemos el contrato, hay que considerar que esta parte fue realizada y de esto se había pagado un pedacito a la sociedad. Esta otra parte no se había pagado. Y esto es lo que en el acuerdo queda pendiente para pagar a los bancos. Claro. Viene entonces otro punto clave. Viene la demanda de la Procuraduría, a la que usted hacía mención, la Acción Popular, sí. y resulta que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condena a Odebrecht a pagarle al Estado colombiano 800.156 millones de pesos. ¿Eso ya se pagó? No, porque la sociedad, de hecho, quien fue condenada fue directamente la sociedad, Ruta del Sol SAS, Sí. que incluye entre otros socios, ya lo vamos a ver quiénes son los socios, a Odebrecht. Pero a esa sociedad se condena, en este momento ellos presentaron un recurso y el tribunal está resolviendo el recurso. Por eso es que todavía no... Mientras se resuelve ese recurso, es decir, no es tan firme la condena, Exactamente. usted decide disolver la sociedad, ¿cierto? Así es. ¿Por qué sigue funcionando esta sociedad si ya se había dado por terminado el contrato? A ver, la sociedad se constituye básicamente para desarrollar el contrato de obra de la concesión, particularmente en la Ruta del Sol 2. Cuando yo llego en este gobierno a verificar en qué estado estaba la sociedad frente a la Superintendencia de Transporte, encuentro que se había sometido a control. Es decir, una vigilancia muy cercana, muy detallada, con informaciones supremamente continua. Y ahí yo tenía que tomar una decisión. La entidad no puede seguir sometiendo ilimitadamente a una sociedad comercial. Sí, pero ¿sabe qué, superintendente? Es decir, sí, la ANI y la sociedad dicen terminemos por el contrato, ¿no? En 2017. Sigue vigente esa sociedad hasta el 2019. así es, está vigente. Está vigente Entonces, hoy por hoy. Sí, cuando yo llego, digamos, eso no es anormal que una sociedad termine un contrato y que dure un tiempo liquidando deudas, acreedores o algunos aspectos que estaban marchando. Lo que sí no, lo que llama poderosamente la atención es que 2 años y casi medio después siga funcionando, porque definitivamente ya ha habido un tiempo suficiente para que esa sociedad pueda cerrar con todas las obligaciones que tenía Hay unos originalmente. funcionarios y una entidad que tomó la decisión de dar por terminado ese contrato en el 2017. Sí. ¿Quiénes? En ese momento la ANI fue quien suscribió el acuerdo de terminación del contrato. Usted viene 2 años después y dice liquidémosla. La pregunta ahora es, al ordenar esto, liquidemos la sociedad, el Estado colombiano, es decir, los colombianos de sus impuestos, van a tener que asumir el pago de las deudas con los acreedores, incluidos los bancos? Justamente eso es lo que no va a pasar por haber tomado esta decisión. En el momento en que yo digo disuélvase la sociedad y ordeno la liquidación para que se vaya a la Superintendencia de Sociedades y allí liquiden, la Superintendencia de Sociedades va a nombrar un liquidador, que es un tercer objetivo que ya no es parte de la sociedad, y ese liquidador es el que va a tomar las riendas de la sociedad, por decirlo muy fácilmente. Pero es una sociedad que ya está quebrada, ¿cierto? Tiene activos. Tiene activos, Juan Diego. Esa es parte de las dudas que tengo y por eso es que tomé la decisión. Es que la decisión la tomé, 1, porque el contrato original ya no existía, entonces ya el objeto no estaba claro para la sociedad, y 2, porque encontré una situación crítica en la sociedad. No había claridad financiera, no había claridad administrativa, no hay claridad jurídica. Y como hay justamente esa clase de situación que yo no pude constatar, cuántos activos exactamente tienen, qué valor tienen esos activos, fue que tomé la decisión de hay que declararle disolución y esto debe estar en manos de un liquidador. ¿Por qué? Pero seamos prácticos. Sí. En la medida en que se liquida, la interviene el Estado asume las deudas. No, es la sociedad la que asumirá las deudas. Lo que pasa es que ya no son ni los socios ni el administrador de la sociedad. ¿Por qué el Ministerio del Transporte dice que se van a pagar 1.2 billones de pesos? Perfecta pregunta para poder aclarar acá 2 cosas distintas. Una es la situación cuando se termina el contrato y se llega al común acuerdo. Entonces ahí dicen, en este momento se termina el contrato, se construyó hasta el 52% y lo demás va a quedar pendiente. De ese 52% que se construyó, el Estado tiene que pagar. Es como yo le he explicado ahorita, si yo contrato la construcción de 2 pisos en mi casa y me construyeron un piso,
aunque yo termine la obra a la mitad del camino, me construyeron el primer piso, Sí, yo tengo que pagar por ese primer piso. El contrato era por todo. Claro, claro. Y entonces, se generan debe haber unas cláusulas, algunas condiciones que imponían una serie de sanciones en caso tal de no dar por terminado toda la obra. Claro, esas son calificaciones que ya yo no puedo hacer porque fueron las decisiones adoptadas en su momento por la ANI, se llegó a un acuerdo y lo que sí es cierto es que en este momento el gobierno pretende es focalizarse en que se pueda generar la vía, que es lo principal, y segundo, que este conflicto que se generó alrededor de este contrato no genere muchos más impactos financieros, más pérdidas, intereses, sobrecostos. Entonces, si ya se construyó una parte de la obra, lo que está haciendo el gobierno nacional es reconocer esa parte que se construyó y pagar la diferencia que no se había pagado. Y ahí es donde se está negociando, porque no se va a pagar la totalidad como dice el peritazgo, sino que pues justamente están tratando de coordinar, negociar intereses, tiempos de pago, en fin, otra clase de detalles. Tenemos participación hasta ahora de nuestros televidentes. Byron Andrés Niño dice, ¿hasta cuándo todos los colombianos vamos a pagar todos los desfalcos producidos por la corrupción? Electricaribe, Reficar, Ruta del Sol, etcétera. ¿Quién le pone freno a esto o fue que ya nos acostumbramos a pagar y pagar? Nosotros estamos poniéndole freno y por eso es que estamos tomando la decisión, muchas decisiones, una de esas es esta. Cuando yo doy esta orden, lo que estoy diciendo es nombres a una persona objetiva para que tenga el control de la sociedad y sea la sociedad la que responda por sus obligaciones. Estamos hablando de todas, obligaciones tributarias, laborales, con terceros, otros acreedores. Y aquí hay una cosa muy importante, yo he tomado la decisión, ellos pueden presentar recurso y una vez que ejecutoriado sería que sucede esta circunstancia, pero en este momento la decisión está tomada en estos términos. Somos tendencia a esta hora en las redes sociales, esta es la sociedad, ¿no? Exacto. Esto es lo que usted suspendió, digamos, disolvió y pasa a liquidación. Pasaría una vez que ejecutoriado. Constructora de Norberto Odebrecht. Esta es la sociedad que está compuesta por 4 socios. Este es el socio 1, Constructora Norberto Odebrecht, socio 2, Odebrecht Latinvest Colombia SAS, socio 3, Estudios y Proyectos Sol Episol y socio 4, CSS Constructores S.A. A ellos, en caso tal de que en la liquidación el Estado, ¿no?, que asume la intervención de esta sociedad, no tenga la suficiente plata y no pueda asumir con los activos las deudas, ¿qué pasaría? Es decir, finalmente el Estado tendrá que pagar. Ahí insisto, la sociedad es la que tiene que responder. Pero y si habrá no que tiene verificar, plata. si no la tiene, habrá que ver otras alternativas jurídicas para buscar esas alternativas de pagos. ¿Cuáles serían esas alternativas? A mí como superintendente no me corresponde, digamos, en este momento dar Pero esos si el pasos, gobierno, sería el gobierno nacional, supersociedades. o como gobierno podría pensar en algunas otras alternativas adicionales en caso de que no le cumplan. Pero mira, por ejemplo, la acción popular que estábamos comentando que ya la ganó el Estado en primera instancia, que falta pues que quede ejecutoriada. Esa acción popular, eso va a la liquidación y la sociedad tendrá que considerar lo que en este momento se llama un contingente, pero es una obligación futura. En caso de que sea efectiva, ahí en la sociedad, con todos los activos que tienen y con lo que se logre determinar, tendrán que pagar esa obligación al Estado, a favor del Estado. Tenemos otro trino a esta hora de la mañana. Eddie Bocanegra dice, a mí no me dan las cuentas. Se contratan 528 kilómetros y afirman que se construyó más del 50%, es decir, 179. Matemáticamente la mitad de 528 son 269. ¿Cuáles son las cuentas? Es decir, no es el 52% lo que se ejecutó. No, es que esta es hay 13 peritazgos que se han presentado, uno por parte de la sociedad, otro por un tercero, y el último que ha sido reconocido en el Tribunal de Arbitramiento, es el que indica cómo está al 52% construido. Pero si se Pero suspendió. es superior. No, a esa fecha, a febrero de 2017, pero es que ni siquiera en eso había acuerdo, en cuáles eran los kilómetros que efectivamente habían sido construidos, porque algunos los consideraban como que algunos avances ya eran kilómetros construidos, otros no, entonces ahí es que había habido la confusión. ¿Cuánto finalmente se le dio, se le giró o se le debe a los bancos por eso que finalmente se pactó y que se construyó? Es decir, esos 178 kilómetros. ¿Cuánto se le dio del Estado a esta sociedad? A ver, de ese 50% que ellos ya construyeron, no se les había pagado todo.
se les pagó un porcentaje y en este momento, de acuerdo con ese peritazgo, se les debería aproximadamente 1.9 billones de pesos. ¿1.9 billones? A los bancos. Sí. 1.9 billones de pesos se le debe a los bancos por el incumplimiento de esta sociedad. Por la construcción que se alcanzó a avanzar y que no fue pagada en su momento. Es decir, a esta sociedad los bancos le prestaron esa cantidad. Seguramente le prestaron más, sí, pero de la obra construida que el Estado tiene pendiente de pagar, hubiera sido a la sociedad, hubiera sido a los bancos, es 1.9 billones de pesos. ¿Eso incluye a estos otros acreedores? No, es que la situación, por eso les digo, la situación de los bancos es una respecto al acuerdo, ¿sí? Que tiene que asumir el Estado por esa condición de que se le construyó la obra y tiene que pagar lo que fue construido. Pero otra distinta es ya la sociedad respecto a todos sus acreedores, entre otras los empleados a quienes tendrá que liquidarles en el momento que se les va a pagar y esa suma saldrá en ese momento, más otros acreedores que puede haber. Es decir, esta sociedad prestó plata a los bancos, construyó este tramo, no cumplió todo el contrato y ahora es esta, digamos, sociedad intervenida sí, a través del Estado la que tiene que asumir a resolver todo este lío. La que debe responder. Y que si no hay plata, ya sabemos hacia dónde podría ir a terminar eso. Es decir, sí, a que del bolsillo de los colombianos tienen que salir a pagar eso. No, definitivamente es la sociedad la que tendrá que responder con sus activos en general. Yo estoy hablando de todo, pueden ser bienes, pueden ser cuentas, dineros, en fin. Entonces, por eso es que hay que tener la claridad de cuáles son todos esos activos que fue parte de lo que yo no pude obtener. Entonces, el liquidador ya no va a poder tener ninguna clase de límite y él puede involucrarse en la sociedad tanto como para saber todos los detalles de cuáles son los activos que hay y garantizar que esa empresa sea la que corresponda, quien responda por sus obligaciones. ¿No? Bueno, ahí está, pues es la superintendente de transporte a esta hora de la mañana aquí respondiendo estas dudas, sobre todo preocupaciones por lo que pueda pasar ahora con este otro problema, otro capítulo que ha salido en el escándalo de Odebrecht. Señora superintendente, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol, por despejarnos estas dudas. Somos tendencia en redes sociales y, por supuesto, es un tema muy complicado para el futuro de las finanzas del Estado.